Hola y holas. Muy buenas tengan todas y todos ustedes. La lectura que corresponde a este podcast, a esta grabación de audio, es la obra crítica de Julio Cortázar, de la editorial de bolsillo Penguin Random House, colección contemporánea. La primera edición en de bolsillo en España es de noviembre de 2017 y la primera edición de bolsillo en México de julio de 2018. Este que tengo aquí corresponde a la edición mexicana, está impreso en México. Es un volumen que dicen de bolsillo, pero que consta de 860 páginas, en el cual nos comentan en la introducción: la presente edición une toda la obra crítica de Julio Cortázar, publicada originalmente en 3 volúmenes distintos. Este ómnibus modifica los títulos de cada parte, pero mantiene intacto el resto de la edición original, que corrió a cargo de 3 especialistas en el autor. La introducción que sigue a esta nota acompañaba originalmente el primero de los volúmenes y detalla la historia del proyecto original. Julio Cortázar, originario de Bruselas, 1914, durante una estancia temporal de sus padres en esa ciudad, pues allí nace. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de letras y de magisterio y trabajó como docente en varias ciudades del interior de Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos, dicen los que saben que escribió 99, se encuentran entre los más perfectos del género. Yo creo que esto debería ir entrecomillado. Su novela Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. Cortázar murió en París en 1984. Es claro que el aporte literario, que la propuesta narrativa, ensayística y poética de Julio Cortázar es innegable. Voy con la introducción. Lo que voy a hacer es, no le voy a leer textos de Julio Cortázar, sino los prólogos a los 3 volúmenes que componen este libro, obra crítica de Julio Cortázar. Entonces les leeré los prólogos, más no textos explícitos de Julio Cortázar, de sus ensayos, que eso seguramente en alguna otra ocasión podremos escucharlos. Introducción. Esta colección de textos críticos de Julio Cortázar está organizada en 3 volúmenes y coordinada por un trío de reconocidos especialistas ligados personalmente a Cortázar por un vínculo de conocimiento y amistad. Son ellos, por orden de sucesión de los volúmenes, Saúl Yurkiewicz, quien tuvo a su cargo la edición de Teoría del túnel, 1947, Jaime Alazraqui,
quien recogió la obra crítica anterior a Rayuela, 1963, y Saúl Sosnovsky, que compiló la obra poética posterior a Rayuela. Los 3 volúmenes están prologados por sendas introducciones de cada encargado de su edición. Como ya he comentado, serán los que daré lectura en esta grabación. Julio Cortázar, a la par que escribía su obra literaria, produjo un considerable conjunto de textos críticos de innegable valor, tanto por su agudeza interpretativa como por la agilidad de su prosa. Estos escritos constituyen un complemento imprescindible de los propiamente literarios porque explicitan las concepciones y las valoraciones que rigen la génesis de la literatura cortázariana. Permiten completar la figura de Cortázar, recuperar otras facetas de ese maravilloso poliedro que es su obra íntegra, conocer mejor al hombre que estas páginas trasuntan enteramente. Escasos textos críticos fueron recogidos por Cortázar en algunos de sus libros, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, Último Round o Territorios. La mayor parte quedaron, a su muerte, dispersos en publicaciones periódicas. Por otra parte, entre los manuscritos inéditos se hallaba Teoría del túnel, libro donde Cortázar examina las orientaciones de la novela moderna desde la novela burguesa, la del mundo privado y el fuero íntimo, desde la novela romántica hasta la existencialista. Esta revisión histórica le sirve para fundamentar sus propias opciones, para situarse en relación con las tendencias que considera más avanzadas y enunciar su personal programa novelesco. Postula la amalgama del surrealismo con el existencialismo, la fusión de lo poético con lo narrativo como confluencia que permita la expresión de todas las posibilidades humanas. Alcanzar una novela donde el hombre se encuentre con su reino. Explica así el proyecto que precede y preside la plasmación de todas sus novelas y que llegará a realizar cabalmente en Rayuela. Teoría del túnel resulta, dentro del proceso creador de Cortázar, un libro importante porque explicita y justifica la poética que está implícita en su novelística y por su carácter preliminar, porque muestra que la práctica del género en Cortázar está antecedida por una minuciosa formulación teórica. Gran parte de este bagaje reflexivo será luego incorporado a Rayuela. Rayuela es la línea divisoria entre los otros 2 volúmenes de obra crítica de Julio Cortázar. Ambos se proponen reparar el inconveniente y el desorden ocasionados por la dispersión de los textos en muy diversas y distantes publicaciones. La compilación inicial, a cargo de Jaime Aldaferraqui, reúne la producción anterior a Rayuela, a partir de la primera nota crítica publicada por Cortázar en la inhallable revista Cabalgata. Con un exhaustivo conocimiento de la bibliografía cortázariana, Aldaferraqui ha sabido exhumar una cantidad de textos casi desconocidos que preanuncian la personalidad literaria de Cortázar y prefiguran su trayectoria. El tercer volumen de esta trilogía crítica fue preparado y prologado por Saúl Sosnovsky, otro reconocido especialista en Cortázar, y comprende una selección de textos
posteriores a Rayuela. La mayoría no han sido recogidos por Cortázar en sus libros. Estos textos nos transmiten vívidamente las concepciones y convicciones, tanto estéticas como políticas, de un escritor preocupado ante todo por el destino del hombre. Y firma esta introducción Saúl Yurkiewicz. Teoría del túnel, notas para una ubicación del surrealismo y el existencialismo, edición a cargo de Saúl Yurkiewicz. Prólogo. Un encuentro del hombre con su reino. Julio Cortázar redacta su teoría del túnel entre el verano y la primavera bonaerenses de 1947, mientras trabaja como secretario de la Cámara Argentina del Libro. Durante ese mismo periodo, compone la mayor parte de los relatos que integrarán Bestiario, su segunda compilación de cuentos. La primera, titulada La otra orilla, permanece aún inédita. Esto se publicó en 2017. Poco antes, Cortázar había renunciado a su cargo de profesor en la Universidad de Cuyo, donde durante 2 años, 1944 y 1945, ocupó la cátedra de literatura francesa. Este dato resulta doblemente significativo. Por un lado, da cuenta de una actitud de autonomía ética y de defensa de la libertad de pensamiento frente a un poder gubernamental que la avasalla. Revela en la práctica una conciencia comunitaria que la teoría del túnel pondrá de relieve en el plano reflexivo. Por otro lado, da cuenta de una aplicación docente cuyas trazas se detectan en este extenso trabajo explicativo. Además de lo que tiene de autodefinición literaria, de enunciación de la propia poética, teoría del túnel es, en parte, lo presumo, un desprendimiento de esa enseñanza que Cortázar impartió en Mendoza. Presupongo que de los apuntes preparatorios de sus cursos proviene una buena dosis del contenido. Esta teoría tiene aún algo de estudio monográfico, por eso se subtitula Notas para una ubicación del surrealismo y del existencialismo. La palabra ubicación no solo indica el propósito principal, situar dentro del contexto de la literatura moderna las dos tendencias a las que Cortázar se adscribe. También cobra el sentido de emplazamiento personal. Además de su carácter de encuesta o examen de las orientaciones de la novela, Teoría del túnel enuncia el propio programa novelesco, postula la poética que desde el principio, desde Divertimento 1949, regirá la novelística de Julio Cortázar. Formula el proyecto que, aplicado a 3 intentos previos, culmina 15 años después con Rayuela, la cuarta acometida. Consiste a la vez en el análisis genético de un nuevo modelo de novela y en un alegato en su favor. Posee la doble condición de crítica analítica y de manifiesto literario. Tiene ese carácter potencial, proyectivo o programático de toma de posición. Ese lado condenatorio, conminatorio, prosélito, propio de la enunciación manifestaria.
Preconiza una transformación radical de los modos novelescos. Revisa la historia creciente del género, descalificándola para exigir la instauración de una estética transgresiva. Redispone o remodela el pasado en función de proposiciones innovadoras y adopta una enunciación a menudo vehemente, compulsiva, con algo de imperativo categórico. El locutor de este pronunciamiento no vacila y cuando se acalora es contundente. Sin duda, su alegato presenta las características de un manifiesto literario. Delinea una concepción literaria que en última instancia propone liquidar a la literatura. Cortázar subordina la estética, o mejor dicho, el arte verbal, a una pretensión que la trasciende, poniéndola al servicio de una búsqueda integral del hombre. Proclama la rebelión del lenguaje poético contra el enunciativo, que no obstante predomina en su teoría del túnel. Considera al escritor como enemigo del gramático. Patrocina una poética antropológica o una antropología poética que haga de la palabra la manifestadora de la totalidad del hombre. Aspira ya a esa mostración que en Rayuela llamará antropofanía. Se sirve del surrealismo y del existencialismo conjugados para fundar, como el mismo Jean-Paul Sartre lo predica, un nuevo humanismo que procure el pleno ejercicio de todas las facultades y posibilidades humanas. Tal intersección entre surrealismo y existencialismo es, en el Buenos Aires del 47, un síntoma de neta actualidad. Refleja bien el momento cultural en que teoría del túnel se concibe. Este cruce de tendencias remite a cierto marco estético y noxiológico. Indica el horizonte de expectativas que promueven esta inquisición y vindicación en torno de la novela. El surrealismo cobra auge en Buenos Aires en la inmediata posguerra, periodo en que surgen adictos evidentes, confesos de esta doctrina, en que se organizan grupos y publican revistas de franca filiación surrealista. Cortázar coincide con ellos, pero no se incorpora al cónclave. Considera que el reactivo surrealismo de los años 30, ya domesticado, se ha convertido en escuela y se ha metido en el redil literario. También en la misma época empieza a propagarse la filosofía existencialista, sobre todo la de procedencia francesa. Atenta a todas las novedades metropolitanas, la revista Sur, en la que Cortázar colabora, contribuye a tal difusión. Se editan en Buenos Aires las primeras traducciones al español de las obras de Sartre. En el número 16 de la revista Cabalgata, de febrero de 1948, Cortázar comenta La náusea, traducida por Aurora Bernárdez, y publica una recensión del libro de León Chestov, Kierkegaard y la filosofía existencial. También, en 1948, aparece El túnel de Ernesto Sábato, novela de inspiración existencialista y casi homónima de Teoría del túnel. Esta coincidencia en el título no es casual.
aunque difieran los sentidos que uno y otro autor confieren al símbolo del túnel. Sábato lo connota negativamente como vida subsumida y confinada, mientras que Cortázar lo vuelve positivo en tanto violencia que barrena los flancos del lenguaje, que demuele el bastión literario para reconstruirlo, restituyendo a la palabra los poderes sojuzgados. El epígrafe de Teoría del túnel prueba el apego de Cortázar al existencialismo, sobre todo al sartreano. Anticipa su inquietud acerca de la condición humana, sujeta en un mundo desquiciado a un cuestionamiento radical. Cortázar hace suya esa problemática que concierne a la situación del hombre, a su actitud ante sí y frente a los otros. Este pasaje extraído de Las moscas preanuncia el propósito de afincar y ahincar en el hombre mismo y a partir de su ipseidad, desprovista de socorro divino y de finalismo extrínseco a ella, asumir desnudamente, desesperada pero no desesperanzadamente, la soledad que le es consubstancial y la angustia que de ella dimana. Al modo sartreano, Cortázar demanda como petición de principio esta puesta en claro de lo humano, este fundamental desposeimiento a fin de procurar trascenderlo en la denodada búsqueda de ser aún más en sí y en los otros. La trascendencia se sitúa en el mismo plano de la existencia, obra como acto del existir. Existencialismo implica aquí un compromiso liberador. Remite al hombre privado de falsa investidura y de ilusoria potestad que se hace cargo de su finitud, que afinca en lo constitutivo de la existencia, en el continuo constituirse a sí mismo para legitimar su humanidad, para encontrar a partir de sí la libre participación en una realidad que no cesa de construirse. Afirmando desde el comienzo su filiación neorromántica, libra batalla contra la inviolabilidad de la literatura, contra la autosuficiencia estética y contra el fetichismo del libro. Según él, la literatura debe ser expresión total del hombre. Hay que contravenir la tendencia centrípeta, solipsista y formalista del libro como objeto de arte. El libro válido representa la personalidad integral del hombre, acentúa el primado del existente en tanto que humano. Es el diario de una conciencia, manifestación consubstancial al ser, vehículo de valores que rebasan lo literario. Desde sus inicios de escritor, Cortázar postula una literatura rebelde que no se contente con singularizarse estilísticamente, que no se deje atrapar por las trampas del idioma, que no tolere ser cernida por lo concebible y representable convencionales. Desde el principio, Cortázar preanuncia la postura antirretórica propia de Rayuela. Insiste en la máxima implicación personal, novela no de personajes, sino de personas. Aquí en uno de los podcasts de Alfonso Reyes, que podrán encontrar entre las lecturas realizadas, en el poema dramático de Ifigenia Cruel, una de las cuestiones a considerar es que en vez de personajes, los participantes los llama también personas. Bueno,
Entonces, repito esto, desde el principio Cortázar preanuncia la postura antirretórica propia de Rayuela. Insiste en la máxima implicación personal, novela no de personajes, sino de personas. Persigue la autenticidad e intensidad mayores. Quiere asentar todo su ser en la letra, anular toda mediación, abolir toda distancia. Desecha el gozo autotélico de la forma perfecta, a la par que descarta cualquier docencia o mesianismo. Excluye lo sapiente, lo cívico, lo pedagógico. No desea mediar en favor de ningún orden suprapersonal. Todo mensaje literario debe ser transubstanciado por la subjetividad que lo modela, embebiéndolo de mismidad personal. No hay mensaje, hay mensajeros, y eso es el mensaje, así como el amor es el que ama, dirá en el capítulo 79 de Rayuela. Aunque la escritura resulte por fin un recurso para alcanzar lo que está más acá o más allá de la lengua, la realidad que las palabras enmascaran. Aún con escasa experiencia de novelista, Cortázar empieza por especular en torno de una teoría novelesca a la vez recapitulativa y operativa. En su teoría del túnel aparece no solo el ideario que expondrá luego en Rayuela, también un repertorio de expresiones muy suyas que entonces acuna y un, asimismo, bagaje personal de metáforas con que ilustra sus concepciones, como esa farmacológica del excipiente. La novela se figura aquí como excipiente azucarado para ayudar a tragar el material extraliterario, del mismo modo que en Rayuela deviene excipiente para hacer tragar una gnosis. También, en teoría del túnel, surge el doppelganger, que reaparece en el capítulo 56 de Rayuela. En ambos textos, este germanismo alude a la noción de contrafigura, doble o réplica, y señala un defecto. En teoría del túnel, sirve para condenar la novela egótica o narcísica, esa limitación monológica del autor que crea un personaje espejo que lo devuelve a sí mismo sin poder pasar al otro, sin alcanzar un estado compartido de conciencia. Interesante esto. Desde el comienzo, porque en 1947 se suponía eso, una propuesta literaria diferente. Desde el comienzo, Cortázar se muestra como el inconformista, descontento de la literatura confinada a las bellas artes que conforma un ámbito prefigurado por las estructuras del lenguaje. Desde entonces, escribir será para él un instrumento de exploración global del vínculo entre persona y mundo. Una apetencia, una pujanza extra o supraliteraria lo compele en una búsqueda que supera no solo lo literario, también lo lingüístico. Escribir resulta así poner en juego recursos de desvío, agresión, reversión y desbaratamiento para impedir que el lenguaje imponga su arbitrio, se interponga entre conciencia y mundo, entre aprehensión y expresión. Ante la disyuntiva forma-fondo, opta por este, procurando otorgarle una hondura abisal. Opta por una literatura espeleológica o submarina, por una escritura bajo el volcán, no recreativa, sino demoníaca. De ahí su apego a Lautréamont y a Rimbaud,
a la prosa incontinente, alucinada, limítrofe. De ahí que se proponga captar descentrada, extática, agónicamente lo experiencial inextenso vivido como turbamulta, como desajuste entre lo subjetivo y lo objetual, como descolocación del hombre en el mundo. Y así, como un motor frenético, mueve a esta escritura de zambullida y manotazo ónticos. Un motor utópico la impulsa a superar la soledad buscando el puente de hombre a hombre, a transmutarla en solidaridad que permita convenir el orden de lo plenamente humano, aquel que concilia libertad con comunidad. La empresa novelesca de Cortázar comporta el desafuero de lo literario, una literatura fuera de sí. Para acometer esta tarea de desquiciamiento se basa en una premisa: la condición humana no se reduce a lo estético. En una convicción, el lenguaje puede enunciar inmediata y enteramente lo humano, y en un precepto, la literatura debe manifestarse como el modo verbal de ser del hombre. Para desaforar o desorbitar la escritura, Cortázar propone procederes diversos: descartar la información, descalificada en tanto saber conforme o conformación convencional, despojarse de todos los atavismos del hombre de letras, volverse bárbaro, emplear tácticas de ataque contra lo literario para reconquistar destructivamente la autonomía instrumental, exacerbarse, excentrarse, exorbitarse, reemplazar lo estético por lo poético. Cortázar propicia la contaminación poética que caracterizará a su propia novelística, la adopción por la novela del temperamento y los modos expresivos propios a la enunciación lírica. De la poesía adopta no sólo lo transido, lo efusivo o lo visionario, también la disposición versal, la escanción, la prosodia y la rítmica, los efectos aliterativos, las traslaciones de sentido, la saturación metafórica. Este cruce o hibridación genérica produce un tipo especial de narrativa que Cortázar califica de poetista. Nerval, Henry James, Rilke, Kafka son, según él, ejemplos de esta tendencia, signada por la seducción verbal, por las conexiones insólitas, por las apariciones sorprendentes. La novela del poetista se aparta del saber común, abandona las situaciones corrientes, se aleja de lo factible, se enrarece sugestivamente, se vuelve extraterritorial, se convierte en catapulta a la otredad. Con tales procedimientos puede acometerse la operación del túnel. Con ella se barrena, en el sentido de infringir, desbaratar, conculcar una normativa, o se socava la fortificación de lo literario, equiparada con la acción de ciertas filosofías, las del sondeo ontológico, Kierkegaard, Heidegger, de la mística y de la poesía. El efecto del túnel es tan radical que compromete el modo verbal de ser del hombre. Este avance en túnel, afirma Cortázar, que se vuelve contra lo verbal desde el verbo mismo, pero ya en plano extraverbal, avanza hacia la instauración de una actividad en que lo estético se ve reemplazado por lo poético.
la formulación mediatizadora por la formulación adherente, la representación por la presentación. Cita de Cortázar. Cortázar busca instalar la novela en pleno plexo, en la aorta de lo vivencial, metáforas estas de apasionada y máxima penetración. Quiere pasar a la escritura con toda la carga existencial, sin mengua de esa totalidad que considera indivisible cúmulo, pero comprueba que sus urgencias vitales son incompatibles con el vehículo verbal. No se resigna a ser retenido o parcelado por la formulación estética de lo extraestético, ni a traducir disquisitivamente esa inmediatez que pulsa y pugna en lo vivido, que reclama implantarse con pasión equiparable en la novela. ¿Cómo recrear literariamente, se pregunta, a personajes que no hablan sino que viven? Este interrogante genera un programa: llevar la lengua al límite, extremarla, desaforarla para que las más hondas posibilidades humanas puedan ejercerse. A fin de fundamentar este propósito, Cortázar emprende una revisión histórica de la literatura moderna en la que privilegia lo subversivo. Bregando por ese lenguaje de máxima implicación personal que trasciende lo verbal para volverse totalidad humana, esboza el pasaje de la novela burguesa, la individualista del mundo privado y del fuero íntimo, a la novela romántica, la psicológica que impone el predominio de lo anímico sobre lo ideológico. A pesar del influjo sartreano, del agitado debate filosófico-político alrededor del 50, de la grávida conciencia de esos años de crisis, de la insistencia en el compromiso y la responsabilidad, Cortázar descalifica la novela de ideas en la que incurrirá más tarde. Niega que éstas puedan constituirse en motor narrativo. Para él, la impulsión novelesca proviene siempre de los afectos. De Stendhal a Dostoyevsky, la novela acomete la representación del sentimiento en situación o de los conflictos sentimentales en acción. Se esfuerza por adquirir más sutileza y agudeza, acuidad y penetración mayores en el análisis del alma humana, pero padece la insuficiencia de los medios verbales. Esta falta va a ser compensada mediante la alianza entre dos tendencias, la poetista y la existencialista, conjunción que capacita a la novela para formular en vivo el entero ámbito del hombre. Cortázar historia con especial atención el desarrollo de la línea poetista, desde que surge la prosa poética hasta la revolución surrealista, desde Gaspard de la Nuit de Aloysius Bertrand hasta Nadja de André Breton. Acentúa sobre todo la capacidad reactiva de dos obras, Los cantos de Maldoror del conde de Lautréamont y Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Para Cortázar, ambas logran la fusión completa entre novela y poema, convergencia que permite un modo absoluto de manifestación existencial. Son a la vez buceo en la conciencia abisal y exploración de la superrealidad. Expanden, por ende, la capacidad aprehensiva del hombre a la par que le permiten recobrar las dimensiones perdidas. Lautréamont se deja hablar,
exterioriza sin coartarla una fluencia íntima que da paso a todo el ámbito vital del hombre. Lo poético no es en él un modo de expresión existencial, sino lo existencial en sí, la propia mismidad humana. Mientras Lautréamont, librando el acceso a lo surreal, desmantela la cohesión de la realidad racional y del realismo racionalista, Rimbaud logra una participación existencial de tal intensidad que liquida el lenguaje enunciativo. Practica una transfusión poética que lo sitúa de golpe en ese plano existencial absoluto, comunicable sólo mediante el mismo cúmulo de imágenes que la existencia engendra en quien la vive. Para Cortázar, Los cantos de Maldoror y Una temporada en el infierno constituyen autoindagaciones en la realidad última del hombre. Son a su modo modelos de novela autobiográfica. Tienen a la vez carácter de memoria íntima y de educación sentimental. Notoria resulta su influencia en la novelística del propio Cortázar y sobre todo en Rayuela. Rayuela es su Una temporada en el infierno y el culto a Rimbaud condiciona por igual su actitud de vida como su relación con la escritura, el afecto y el efecto, que para Julio son la misma cosa. Del ser al verbo y no del verbo al ser. Tal es el camino que estas obras tutelares proponen. Abolir los límites entre lo narrativo y lo poético provoca una infusión lírica que genera un texto andrógino, dotado de la doble propiedad o potencia comunicativas. La novela-poema, llave de acceso a lo humano global. Esta amalgama se vincula con la cosmovisión surrealista. El surrealismo es para Cortázar tanto estro como ventana, es decir, perspectiva o acto. Equiparado a lo poético por excelencia, el surrealismo lo modela y lo pertrecha. No obstante, le adjudica un papel circunscripto en la conformación novelesca porque sostiene que no hay novela surrealista. Preconiza más una contaminación que una configuración surrealista. La intervención del azar, lo premonitorio, los avecinamientos extraordinarios, la errancia onírica, lo mágico, el acercamiento a lo fantástico, componentes surrealistas, infunden al relato, que se constituye según su régimen específico, las requeridas dimensiones poéticas. Ellas dilatan el alcance de la novela, a la par que libran otras claves de acceso a la realidad. Pero Cortázar no se contenta con el poetismo, también anhela trasplantar a la novela la inquietud que lo acucia, sobre todo la gnoseológica y la ética. Teoría del túnel ejerce una proyección filosófica basada, según lo prueban los filósofos invocados, Platón, Kant, Kierkegaard, Sartre, Marcel, etc., en una versación preliminar. Cortázar concibe a la novela como acto de conciencia, como autoanálisis, como exploración epistemológica. Quiere volverla portadora de los interrogantes últimos acerca del sentido y el destino, hacerla participar en la dilucidación y la elección de una conducta.
quiere dotarla de esa carga reflexiva, especulativa que reencontramos en Rayuela. Le busca también una razón social, no la gregaria o la vicaria, dos palabras que reitera hasta convertirlas en léxicos, no la individual ni la servil. Sabe que cuando escribe acoge, escoge y proyecta valores suprapersonales. Sabe que con sus textos produce bienes sociales. Ellos le permiten superar su soledad, establecer con los demás el contacto valedero que contribuya a originar una auténtica comunidad. Escribir, para Cortázar, constituye una tentativa de conquista o comprensión de lo real. La buena literatura se encarna para él en una forma de acción, no la acción de las formas, sino las formas de la acción. De ahí que escoja al existencialismo como teorética de su praxis novelesca. El existencialismo lo incita a asumir su precariedad, a maravillarse de existir y tomarse por entero a su cargo, a encontrar en sí y por sí mismo cómo participar en una realidad que no cesa de construirse y de constituirlo. El existencialismo lo ayuda a no depender de las esencias, a acentuar la primacía de la existencia y a no dejarse absorber por las ideas, a librar la batalla que da el hombre en asunción creciente de ser. La existencia deviene así anticipo de ser, futuración o proyecto ónticos. La conciencia, fundida en lo real, se vuelve intencionalidad que tiene que vérselas con el mundo y que busca electivamente la interrelación con los otros. Esta posición existencial va a regir la conducta de Cortázar fuera y dentro de la escritura. Esta concepción del existente, despojándose de falsos asideros para avisorar una historia compartida que funda el legítimo comienzo del hombre, se aplica y se explica en Rayuela. Horacio Oliveira es su atribulado portavoz, alter ego de Cortázar. La dice porque la vive, al haber razón y sin razón vital. Esta problemática, que concierne más a un inquirir que a un saber, se imbrica en el entramado de la subjetividad, se entreteje inextricablemente con imágenes, pálpitos, pulsiones, voliciones, se urde con el querer y el quehacer, se enreda pero no pierde su fuerza orientadora, esa vectorialidad que da a las convicciones carácter de destino. La novela debe ser para Cortázar una acción existencial que parte del hombre para retornar al hombre haciéndolo más hombre. Su poética, más que en una estética, consiste en una mayéutica. Aspira a conjugar surrealismo, aprehensión analógica, dimensión poética, diario de viaje al paraíso y noticia de extravío, con existencialismo, combate que libra el hombre por sí mismo para alcanzarse y tender un puente sobre el hiato del yo al tú al él, y culmina en un humanismo que no reconoce límites a la posibilidad humana. Esta teoría de un dinamitero de lo literario, que da preeminencia a lo extra o supraestético, preconiza una acción subversiva propia de una postura vanguardista, partidaria del antiarte, la antiforma, la cultura adversaria o contracultura revivificadora.
Tal operación no puede sino efectuarse dentro de lo literario mismo, concebido como una puja o vaivén entre dos polaridades antagónicas, una la de la positividad convencional y otra la de la negatividad revolucionaria. Así sucede con Cortázar, quien durante una década y media, el transcurso que media entre Teoría del túnel y Rayuela, se concentra exclusivamente en esta tarea literaria para consumar su proyecto antiliterario. Teoría del túnel constituye el pretexto de la práctica novelesca de Cortázar, explicita el programa o la preceptiva que precede y preside la realización de sus novelas, las fundamenta, les da cohesión, las integra en un corpus orgánico. Divertimento, el examen y los premios cobran, a partir de Teoría del túnel, carácter de etapas de una concertada progresión novelesca que con Rayuela alcanza su ápice y que se prolonga en esos dos disímiles avatares que son 62, modelo para armar, y libro de Manuel. Teoría del túnel permite afirmar que toda la obra novelesca de Cortázar procede de una misma matriz y que este módulo generador es juiciosa y minuciosamente concebido por un texto preliminar que lo explica y justifica. Hasta aquí el primer prólogo de Saúl Yurkiewicz. La edición del segundo corre a cargo de Jaime Alaferraqui, Textos críticos 1947-1968. Es comprensible que Julio Cortázar se resistiera a recoger en volumen estos artículos, ensayos y reseñas de crítica literaria desperdigados en revistas y publicaciones periódicas. Estaba demasiado volcado a su obra de creación y a su vida, también de creación, para dedicar tiempo a estos escritos primerizos y sin el sello idiosincrásico de sus ensayos maduros recogidos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, 1967, Último Round, 1969 y Territorios, 1978. Habían cumplido con los propósitos del momento, y Cortázar no creyó en la necesidad de reproducirlos. La prueba de que fue así me la dio su reacción en Norman, Oklahoma, en noviembre de 1975, cuando le recordé la cuarentena de reseñas publicadas en la revista Cabalgata de Buenos Aires entre 1947 y 1948. Me miró como quien ve un fantasma, y seguramente había algo de afantasmado en esa revista que había permanecido ignorada y casi secreta. Me había olvidado de que esas reseñas existían, me dijo, pero cuando le pedí que me permitiera publicarlas, accedió con la generosidad de siempre. No repetiré lo que dije en la nota que acompañaba la publicación de esos 42 textos. Basta subrayar que esas reseñas forman algo así como un mapa de isobaras que registran lecturas, afinidades y preocupaciones y que son fundamentales como radiografía de su formación literaria e intelectual. Algo semejante puede decirse de los demás textos incluidos en esta colección. Son instrumentos de trabajo indispensables para el estudio del desarrollo de su obra y de su visión literaria. De su primera prosa, publicada en 1941, Rimbaud puede decirse que es a la vez una profesión de fe literaria de la generación de 1940.
casi su manifiesto, y también un microcosmo de lo que será la visión de mundo de Cortázar, o la semilla de esa visión, si se quiere, pero conteniendo ya sus ingredientes esenciales. En un primer bosquejo, una versión muy simplificada todavía de una cosmovisión dispersa en toda su obra y que da su medida mayor en Rayuela, pero no deja de sorprender que a 10 años de Bestiario y a 22 de la gran novela, Julio Denis definiera, desde un artículo que quedará sepultado en las páginas de una oscura revista, el blanco más pertinaz hacia el que Julio Cortázar apuntará lo más venturoso de su obra. Antes de publicar su primera novela, Los Premios 1960, Cortázar reflexionó sobre la situación y direcciones de ese género en dos ensayos fundamentales: Notas sobre la novela contemporánea, publicado en la revista Realidad en 1948, y Situación de la novela, aparecido en Cuadernos Americanos en 1950. Estos ensayos revelan sus vastas lecturas en el género y una conciencia muy lúcida respecto a los límites, alcances y posibilidades de la novela. Demuestran también, mucho antes de los cuadernos de Morelli, incluidos en Rayuela, que para Cortázar novelar y teorizar sobre un instrumento expresivo constituían el anverso y el reverso de una misma operación. Se abre comilla, no hay mensaje, hay mensajeros, y eso es el mensaje, se cierra comilla. Escribe en Rayuela, y aunque Los Premios está salpicada de observaciones sobre la novela como género, habrá que esperar hasta Rayuela para que la novela se convierta en su propio comentario y la ficción se defina como un espejo en ese relieve que hemos dado en llamar metaficción. Y si en Rayuela terminan las fronteras y los caminos se borran, hasta su aparición, Cortázar hace de la crítica y del comentario su ruta de acceso al género, una forma de reflexión teórica y su trampolín para el salto hacia sus propias novelas. Hay tres manifestaciones de la modernidad en su sentido lato, que incidieron decisivamente en la formación intelectual de Cortázar: el romanticismo, el existencialismo y el surrealismo. Hasta la publicación de su libro inédito, Imagen de John Keats, 1952, el largo ensayo aparecido en la Revista de Estudios Clásicos de Mendoza, en 1946, La urna griega en la poesía de John Keats, continuará siendo el documento más importante para el estudio de la deuda de Cortázar con el romanticismo y con la mitología clásica. Allí figuran algunas de las claves para comprender el insistente uso de los mitos en su obra y su compromiso con la modernidad desde una de sus primeras embestidas. Representa también el contexto más pertinente para leer un texto inaugural y seminal, Los Reyes, escrito en esa misma época. Y hasta la publicación del texto inédito Teoría del túnel de 1947 sobre el existencialismo y el surrealismo, sus reseñas aparecidas en Cabalgata por esa misma época sobre Temor y temblor de Kierkegaard, La náusea de Sartre y Kierkegaard y la filosofía existencial de León Chestov, más el ensayo polémico Irracionalismo y eficacia, aparecido en Realidad en 1949, todos ellos constituyen las evaluaciones más concentradas de Cortázar del existencialismo y definen el papel catalizador que ese movimiento tuvo en su propia
cosmovisión. El otro gran catalizador fue, por supuesto, el surrealismo, que Cortázar definió en 1949 como la más alta empresa del hombre contemporáneo, como previsión y tentativa de un hombre integrado. Sus notas, Muerte de Antonin Artaud de 1948 y Un cadáver viviente de 1949, aparecidas en las revistas Sur y Realidad respectivamente, representan un verdadero deslinde de sus diferencias y simpatías con ese movimiento y constituyen el esfuerzo más concentrado por definir su deuda con el surrealismo. Aunque a estas alturas resulte ocioso, hay que recordar que la relación de Cortázar con el surrealismo no fue una adhesión de etiqueta y banderines, sino parte de su propia búsqueda humana que se expresó desde el arte y la literatura. De ahí su resistencia a todo encasillamiento fácil, de ahí su distinción entre el fruto y la cáscara. El surrealismo que suscribió fue aquel que ya desde Rimbaud había proclamado la necesidad de cambiar la vida y que todavía bajo el seudónimo Julio Denis había glosado en su nota juvenil Rimbaud, aparecida La nota en huella, 1941. La relación de Cortázar con la obra de Poe es tan temprana como su descubrimiento de lo fantástico. Se remonta a su infancia y a su sospecha de que todo niño es esencialmente gótico. En su conferencia sobre literatura fantástica, incluida en La isla final, comentó que, aunque llegó a conocer a los maestros del género ya entrado en su primera juventud, la admirable excepción a ese retraso fue la obra de Edgar Allan Poe, que sí entró por la temerosa puerta de mi infancia. En la misma conferencia reconoció su deuda con Poe con una reserva. Son innegables las huellas de escritores como Poe en los niveles más profundos de muchos de mis cuentos, y creo que sin Ligeia o sin La caída de la casa Usher no me hubiera sentido con esta predisposición hacia lo fantástico que me asalta en los momentos más inesperados y que me impulsa a escribir, presentándome este acto como la única forma posible de cruzar ciertos límites, de instalarme en el territorio de lo otro. Pero algo me indicaba desde el comienzo que el camino formal de esa otra realidad no se encontraba en los recursos y trucos literarios de que depende la literatura fantástica tradicional para su tan celebrado pathos. Se cierra la cita. Si a esta temprana lectura de Poe se suma su traducción de las obras en prosa, publicadas en 2 volúmenes por la Universidad de Puerto Rico en 1956, se podrá comprender de inmediato la importancia del prólogo Vida de Edgar Allan Poe y de las notas incluidas en esa edición y aquí recogidas. Y aunque allí resume Cortázar su cuantiosa información bibliográfica sobre la vida y la obra del maestro, esa información ha sido filtrada por su propia experiencia de lector y creador. Representan por eso una valiosa fuente para el estudio de la obra de estos 2 maestros del cuento. Para una poética, publicado en La Torre, es una reflexión sobre el acto poético como conocimiento de la realidad diferente del conocimiento lógico, como vía de acceso al ser y como puente hacia una posible realización ontológica. Cortázar apuntala su propuesta con una excursión antropológica por el pensamiento mágico del primitivo. El método mágico es la contrapartida del método científico
y su percepción analógica de la realidad lo hermana con el poeta. El poeta es el mago que reemplaza los fetiches por las palabras, la danza del primitivo por la música del verbo y los ritos por las imágenes. El primitivo y, escrito Michaus, se frotan las narices y se entienden. Ya se reconocerá en esta poética una manifestación más de esa búsqueda de alternativas a la comprensión científica del mundo que corretea por gran parte de su obra. Esta travesía por el pensamiento mágico ofrece también un primer antecedente y un posible contexto de ese personaje que confronta y complementa a Horacio en Rayuela, la maga. Algunos aspectos del cuento es tal vez el más citado de los ensayos incluidos en esta colección y con Del cuento breve y sus alrededores, recogido en Último Round, forman una verdadera poética cortázariana del género breve. Originalmente presentado como una conferencia en La Habana durante su primer viaje a Cuba en 1963, apareció por primera vez en la revista Casa de las Américas. Es un primer esfuerzo por resumir su experiencia de cuentista refractada en el prisma de una posible teoría del género. Por su voluntad de diálogo, tan diferente al tono marcadamente académico de sus primeras notas, su estilo deliberadamente antisolemne y una cadencia más próxima a la ficción que al carácter expositivo del ensayo, está ya dentro del ámbito de sus ensayos más maduros recopilados en La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. Es extraño que Cortázar no lo incluyera en esa primera colección de 1967. ¿Lo habrían inhibido las referencias circunstanciales a disyuntivas y problemas de la narrativa cubana de entonces? Lo cierto es que sigue siendo una de sus reflexiones más agudas y esclarecedoras en torno a las posibilidades y alcances del cuento como forma literaria. Además de las 42 reseñas aparecidas en Cabalgata, se incluyen las publicadas en Los Anales de Buenos Aires, 1946-1948, dirigida por Borges, Realidad, 1947-1949, dirigida por Francisco Romero, Sur, 1938-1968, dirigida por Victoria Ocampo, y Buenos Aires Literaria, 1952-1954, dirigida por Andrés Ramón Vázquez. Constituyen un testimonio de sus lecturas y dan cuenta de los recodos y altibajos de su formación intelectual. En algún caso, como su nota sobre la novela de Leopoldo Marechal, Adán, Buenos Aires, el juicio de Cortázar representó dentro de la narrativa argentina lo que su extenso y ambicioso ensayo para llegar a lejana Lima había significado respecto a Paradiso dentro de la novela latinoamericana. Cortázar leyó la novela de Marechal sin los prejuicios y recelos de su época y sin las contingencias circunstanciales y pudo fijar valores que el tiempo confirmaría. Es un texto lúcido y valiente que anticipa la lucidez crítica de su obra ensayística que vino después. No ha sido fácil reunir estas notas y ensayos de problemático acceso, algunos y casi inaccesibles otros. Por supuesto que no se trata de un esfuerzo meramente arqueológico. Son testimonios de una prehistoria literaria que Cortázar no consideró necesario rescatar, pero que nosotros, sus lectores, necesitamos conocer y estudiar porque desde esas primeras lecturas
Desde esos primeros bosquejos y desde esos primeros atisbos es posible reconstruir con mayor rigor su historia literaria y es posible comprender más cabalmente las imágenes definitivas de una obra a la vez desbordante e íntima como el amor. Concluye así la edición de Jaime Alasraqui de textos críticos correspondientes a Julio Cortázar 1947-1968, incluido en este volumen Obra Crítica, Julio Cortázar, publicado 2017 en España y 2018 en México. Y al tercero, no se vayan todavía, al tercero de los textos críticos, pueden retomarlo otro día, es una de las ventajas de estas tecnologías. El tercero es Textos Críticos 1967-1984. Está a cargo de Saúl Sosnowski. Y nos dice, si nos damos cuenta, también podemos atender la diferente forma en la que se expresa cada autor en relación con el prólogo a una publicación. Hay prólogos que son eminentes, hay prólogos que son un desastre y hay prólogos que son recurrentes, entre otros, claro, por supuesto. Prólogo: Julio Cortázar ante la literatura y la historia. Saúl Sosnowski. Tiene un epígrafe, entrecomillado: no me hago ninguna idea mesiánica de la literatura, pero sigo creyendo con Rimbaud que hay que cambiar la vida. Ponemos que es de Julio Cortázar, el epígrafe, claro. Uno de los rasgos definitorios de la obra de Cortázar es el cruce de géneros, el cuestionamiento de toda frontera y el cultivo eficaz de una única expresión literaria. Por ello, desglosar los ensayos del resto de su obra es casi ultrajar la memoria de Morelli. La sola invocación de su nombre, sin embargo, sugiere que este ejercicio puede tener un sentido aún más allá del rescate de páginas sueltas que en su amplia mayoría, y hasta ahora, no habían sido reunidas en un solo volumen. Su nombre insta, además, a cometer ciertos deslices y a incorporar algunos textos que no obedecen estrictamente a normas prescritas por los manuales de estilo. Dejar de hacerlo sería fijar una intolerable carencia. Cabe confiar, entonces, que la simpatía del lector de Cortázar perdonará esta pequeña infracción. En última instancia, esta solo responde a ese mismo deseo que tantas veces se anunciara en los logros de su literatura y de su biografía. La obra de Cortázar incita a un estado de disponibilidad. Recorrerla en cualquiera de sus tramos es admitir que en cualquier momento y desde cualquier renglón puede surgir la vuelta que por una vez y ya para siempre trastocará lo anticipado. Muchos de sus textos apuntan hacia espacios recónditos que son sometidos a lo inesperado, a lo racionalmente inaudito. Se instalan en el cuestionamiento e impugnación de lo convencional. Se perfilan en la sonrisa inquieta que anticipa el gozoso zambullido hacia adentro, justamente hacia lo que se empieza a reconocer como propio en el instante mismo en que se diluye toda red urdida por palabras ajenas. Leer
en el sentido pleno que exige adentrarse en el mundo de Cortázar, es deambular por múltiples estratos de realidad, exorcizando las categorías de lo conocido. Es, asimismo, retornar gozoso o aterrado a un mundo que se sabe merecedor de un mejor legado. Con su taller de escritor, Cortázar desplegó una generosidad análoga a la que caracterizó su actividad en terrenos más urgentes y tangibles. Jamás renegó del misterio, tampoco adoptó la pose del mago que encubre trucos o del demiurgo que se encarama desafiante a la Torre de Babel. Las morelianas de Rayuela, las lecturas parciales y los análisis de su propia obra que adelantara en La Vuelta al Día en 80 Mundos y en Último Round, pusieron en escena un claro muestrario de ingredientes y recetas, de ensayos, dudas y reflexiones. Esas páginas franquearon el acceso a su mundo privado y a las fluctuaciones propias y razonadas de la actividad literaria. Cabe señalar, por otro lado, que sin haber renegado del ineludible momento histórico, Cortázar siempre se aferró al état second y a otras variantes de la inspiración como clave final para explicar cómo los cuentos se descolgaban sobre él y sobre el espacio en blanco. Al igual que otros escritores latinoamericanos, Cortázar elaboró un discurso crítico que ha facilitado la incursión a su ficción. Las reflexiones teóricas de Cortázar, así como las que se hallan más cerca de la crítica literaria formal, se remontan a los años 40. Así lo demuestra no solo el meticuloso estudio La urna griega en la poesía de John Keats y las reseñas que publicara en Realidad y Sur, sino también Teoría del túnel, notas para una ubicación del surrealismo y el existencialismo que data de 1947 y que ha permanecido inédito hasta ahora, del cual hemos leído el prólogo de Saúl Yurkiewicz en esta misma publicación. Esta arqueología personal, como la de todo pasado, sirve no solo para recuperar los orígenes, sino también para actualizar nuestra propia lectura de su obra. Si bien el propio Cortázar señaló reiteradamente que es recién a partir del Perseguidor que se registra el paso de una concentración excesiva en el yo a la incorporación del otro, esta conciencia de una comunión mayor con los hombres ya está planteada en sus lecturas del surrealismo y del existencialismo y en Bestiario, su fundacional colección de cuentos. El Perseguidor está incluido en Las armas secretas, Buenos Aires, Sudamericana, 1959. La primera edición de Bestiario es de 1951. Por la proximidad de Teoría del túnel con algunos de sus cuentos, conviene recordar que Casa Tomada fue publicado en 1946. Sobre Casa Tomada, y luego de recordar el haber editado este primer cuento de Cortázar, Borges dice: el estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido elegida. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden. Si tratamos de resumirlo, verificamos que algo precioso se ha perdido. Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal, Prólogos, Madrid, Alianza, 1988, página 10. No me propongo rastrear coincidencias ni diseñar trayectorias. Solo quiero puntualizar que la preocupación de Cortázar por la condición humana ha sido una constante desde los inicios de su producción. Como se sabe, y como se comprueba al leer los textos aquí reunidos, aparecidos a partir de 1963,
años de la publicación de Rayuela, su profunda obsesión por obtener una vía menos enajenante de la historia adquirirá un cariz político cada vez más pronunciado a partir del triunfo de la Revolución cubana. Esta clave de acceso a toda Latinoamérica lo llevó a pronunciarse explícitamente a favor del socialismo, una respuesta política. A partir de entonces, y en función de otros hechos, Allende y las dictaduras en el Cono Sur, el sandinismo, la guerrilla salvadoreña, se multiplicaron sus actividades políticas y su expresión solidaria con las luchas que han atravesado al continente americano. En teoría del túnel, afloran los interrogantes y su simpatía por los que interrogan, por los que se niegan a acatar que lo representado a flor de piel es la definición íntima de realidades más profundas. Ese negarse a aceptar lo heredado, a someterse a órdenes impuestas por fuerzas extrañas, fue elaborado inicialmente desde un primer planteo filosófico y estético para derivar luego en sus últimas consecuencias políticas. Cuando en 1947 Cortázar adoptó la metáfora del túnel y se pronunció a favor de la tarea de barrenar y destruir superficies y formas tradicionales para alcanzar la meta explícita de la restitución, ya estaba vaticinando desde esa simiente lo que a partir de los años 60 haría explícito en sus declaraciones políticas. Cruce de fronteras en el orden estético y eventual abordaje de nuevos territorios en el plano político. El existencialismo y el surrealismo le señalaron por vías distintas el deseo de reemplazar categorías insatisfactorias por otras que ejercieran un mayor acercamiento entre el hombre y sus semejantes. Para Cortázar, sus caminos divergen en el tránsito del yo al tú. Si bien, dice yo, es el hombre para ambos, tú es la superrealidad mágica para los surrealistas y la comunidad para los existencialistas. Ambos cubren el entero ámbito del hombre y marchan hacia una futura conjunción, búsquedas literarias y vitales. Ambas marcarían los pasos en las huellas de Cortázar. Algunos mecanismos de relojería considerarán inadecuado hablar de morelianas antes de 1963. Otros aceptarán que situación de la novela y para una poética son textos que las anticipan. Centrándose en la novela europea, el primero de estos textos adelanta que la novela ya no debería ofrecer el mero regodeo del pasatiempo en trenes y playas, sino la posibilidad de enfrentarse a lo inmediato sin filtros que atenúen la violencia del impacto. Citando aquí a Guidé, el mundo será salvado por unos pocos, y sin caer en una fácil literatura de corte social, Cortázar apuesta por esos pocos individuos que mostrarán sin docencia alguna libertad humana alcanzada en la batalla personal, en aquella que surge de la toma de conciencia del presente y de su vergüenza, y es a través de esos encuentros, sostiene, que el autor incorporará al lector a su situación para borrar fronteras y lanzar los cabos necesarios para trazar puentes y coexistencias. La lectura de estos textos, así como el ya citado sobre Luna Griegas de Keats, o los que Cortázar redactara posteriormente sobre lo fantástico, insisten en la noción de apertura. Frente a la cerrazón metódica, sus páginas proponen una máxima porosidad que acata lo excepcional como norma. Frente a la exaltación del poeta, presentan al escritor como transmisor, como medium que articula voluntades ajenas. De este modo, ensayos y narrativa confluyen en múltiples niveles.
Por un lado, desacraliza la actividad poética en cuanto exaltación de la figura del escritor. Por otro, a este se le adjudica el privilegio de la disponibilidad para captar y traducir realidades otras, realidades que a su vez se lanzan al encuentro de lectores cómplices, aquellos que le otorgarán sentido a tal práctica literaria. Si bien esta actividad evidentemente se sostiene siempre en torno al texto, importa subrayar el énfasis que Cortázar ha puesto en la relación con el lector. Ello es aún más significativo cuando se considera el énfasis político que predomina en numerosos textos de esta selección. En tal sentido, es importante subrayar la responsabilidad del escritor ante su oficio y la función ética que Cortázar incorporó a sus discusiones sobre el compromiso social del escritor y sobre la actividad política. Como lo indicara en su tan citado Algunos aspectos del cuento, la yuxtaposición de la responsabilidad literaria y política y el compromiso con la realidad material histórica no impone claudicaciones ni renuncias a las pautas del oficio, sino que por el contrario exige una clara conciencia de que la profesión es un acto individual, pero que también es parte de un compromiso colectivo. Cita: creo que el escritor revolucionario es aquel en quien se fusionan indisolublemente la conciencia de su libre compromiso individual y colectivo con esa otra soberana libertad cultural que confiere el pleno dominio de su oficio. Se cierra cita. En una de sus múltiples entrevistas declaró: nunca he conseguido ni conseguiré jamás esa síntesis ideal que pretenden muchos revolucionarios, según la cual escritor y político deberían ser la misma cosa. Y más adelante: cuando yo hago política, y cuando hago literatura, aun cuando hago literatura con contenido político, como en el libro de Manuel, estoy haciendo literatura. Lo que trato es simplemente de colocar el vehículo literario, no diré al servicio, sino en una dirección que creo puede ser útil políticamente. Me parece que ese es el caso del libro de Manuel. Como su obra lo ha demostrado, en el caso de Cortázar, uno de los más significativos de la historia literaria latinoamericana, hacer política nunca estuvo reñido con el humor ni con la frecuente visita de lo fantástico. Al conjugar el legado surrealista con la apuesta de los existencialistas, Cortázar logró articular la nostalgia por pasados edénicos que yacen tras ciertas percepciones de lo fantástico, con una utopía asentada en la fe que anhela un orden social que no esté atravesado por la violencia y la sumisión. La ausencia de una conducta dogmática y de un pensamiento doctrinario le permitió ser coherente con sus propias apuestas literarias y políticas y registrar ante los procesos históricos una generosa comprensión y una flexibilidad ajena a muchos de sus contemporáneos. Sólo así se comprende la integración que subyace a una novela como Libro de Manuel y, en otras instancias, la experimentación anterior de 62, Modelo para armar. Recordar estos ejercicios narrativos ratifica que su obra ha sido testigo de décadas de fluctuaciones y ajustes ante las imposiciones cotidianas de las letras y la historia. Cortázar mantuvo como pocos una conducta coherente con su profesión y compromiso político. Ser coherente no implica la ausencia de contradicciones y exige una singular aptitud para registrar y asimilar las enormes transformaciones de una época a las necesidades propias de la especialidad literaria.
Es así como en cada encrucijada la obra de Cortázar se ha manifestado como fiel expresión de sus visiones, frustraciones y esperanzas. Ello se ha dado en su narrativa, en su poesía y en sus ensayos, tanto en los textos de batalla que respondieron a los requerimientos del debate político, singularmente urgente en los años 60 y 70, como en sus recuperaciones más mesuradas, pero no por ello menos compulsivas, de otros autores. Al margen de las breves reseñas que redactara en su Prehistoria literaria, me refiero a páginas publicadas en Cabalgata, Realidad, Sur, Buenos Aires Literaria, antes de ser Cortázar. Importan sus lecturas de Leopoldo Marechal, de Roberto Arlt, de José Lezama Lima y de Felisberto Hernández, entre otros, como piezas que informan el vasto mosaico que sigue montando la heterogeneidad cultural latinoamericana. En 1949, aún en esa prehistoria y sobreviviendo un clima político que poco después lo llevaría a dejar la Argentina, Cortázar le dedicó una larga reseña a Adán Buenos Aires, novela que había sido escrupulosamente marginada por la crítica literaria y periodística a causa de la afiliación peronista de Leopoldo Marechal. Sin panegíricos a una obra precursora de importantes cambios en la narrativa argentina y sin escatimar juicios valorativos de sus logros y equívocos, Cortázar puntualizó que dentro del espacio caótico de la novela se estaba creando un idioma cuyo resultado era para los jóvenes como enérgico empujón hacia lo de veras nuestro. Como en tantos otros casos, la reseña es significativa por la doble función de lectura crítica e informativa y por mostrar en su autor la capacidad de deslindar méritos literarios y discrepancias políticas. A 40 años del primer encuentro de Cortázar con los libros de Roberto Arlt, Apuntes de relectura, este mismo gesto le permitió sentirse cerca suyo sin que por ello dejara de plantear el significado de sus conocidas fallas estilísticas y gramaticales. Leer a Cortázar leyendo a Arlt es marcar distancias, es compenetrarse con el anhelo de encuentros frustrados, es reconocer que junto al Buenos Aires de la revista Sur estaban las calles de Castelnuovo, Runque, Olivari, del propio Arlt. Es comprender por qué el buen gusto y la pátina refinada de la plástica y la música no podían compartir el embate avasallador de una visión maldita de la ciudad y de sus marginados, de los rechazados que merodeaban por las sombras. Leer a Cortázar, escribiéndole a Felisberto Hernández, Carta en mano propia 1980, es precisar sus intentos por quebrar las órdenes que tanto lo hostigaron y compartir la búsqueda del acceso a otros tiempos. Es ver, asimismo, cómo Cortázar anhelaba que a través de esta carta encantación se produjera el ya irrecuperable encuentro que desde lejanos pueblos de provincia llevaría a una añorada amistad. Los cabos que los acercan por dentro y por paralelismos de vida llevan a Cortázar, ya instalado de este lado de las décadas y las geografías, a haber deseado que Felisberto hubiera llegado a conocer a Macedonio y a Lezama. En los tres, dice, están los eleatas de nuestro tiempo, los presocráticos que nada aceptan de las categorías lógicas porque la realidad no tiene nada de lógica. Fin de cita. La lectura, por vía simpática,
también caracterizó el tono inicial de Para llegar a Lezama Lima, 1967. El acercamiento a este gran primitivo, que Cortázar considera a la altura de Borges y Paz, posee un elemento que lo aproxima a las páginas que le dedicara a Marechal. Si bien en contextos y posiciones personales disímiles, rechazo al peronismo, apoyo a la Revolución cubana, Cortázar se opone frontalmente al subdesarrollo político que dificulta o impide el acceso a su mundo. Es evidente que a Cortázar le importaba dar a conocer a aquellos escritores mayores que algunos se obstinaban en ignorar por razones que nada hacen a la literatura. Consciente de la peculiaridad de Paradiso, Cortázar tomó nota de su dificultad instrumental y de los pruritos de los gramáticos frente a las incorrecciones formales de su prosa. Esta rebasaba, sin embargo, la corteza cultural y produjo en Cortázar un amor por esa ingenuidad que aflora en Lezama, una inocencia americana abriendo eleáticamente, órficamente, los ojos en el comienzo mismo de la creación. Para Cortázar, Lezama fue el preadamita, que no se siente culpable de ninguna tradición directa, que no necesita justificarse como escritor, que por ser americano posee esa inocencia y esa libertad de la que carecen los europeos. Como algunos de ellos, sin embargo, también su obra exige lectores dispuestos a incursionar en prácticas herméticas y participar en el goce de Paradiso. Mediante un arco que se remonta a tempranas fascinaciones de Cortázar, es posible conjeturar que tal exigencia es propia de poetistas que transforman el hecho literario en una ceremonia a la que no se mantendría ajeno el picoteo del ruiseñor de Keats, escrito. Por otro lado, son precisamente los poetistas los que han logrado un diálogo singular a través de las letras críticas de Cortázar. La descripción de una obra capital como Paradiso, que Cortázar considera desprovista de los prejuicios culturales de Europa, no implica una soberbia americana que se aparta a destajo de una de sus fuentes nutricias. Frente al nacionalismo que exalta una autosuficiencia cultural, por cierto ilusoria y hasta peligrosa, Cortázar aboga en Sobre puentes y caminos, 1980, por una relación de vasos comunicantes entre las literaturas europeas y latinoamericanas. No se trata, por cierto, de negar aportes europeos, sino de entablar normas que prescindan de actitudes serviles. Quizá solo alguien que transita desprejuiciado por otras literaturas sin portar etiquetas nacionalistas puede reflexionar. Se abre cita. Nosotros somos el joven Viernes frente al viejo Robinson, y Viernes tiene mucho que aprender de él, a la vez que lo alivia en otro plano de su lenta, melancólica entropía. Se cierra cita. Una mirada similar le permitió a Cortázar recuperar el regocijo de Samuel Pickwick, un influyente compañero de ruta. Reencuentros con Samuel Pickwick, 1981. Sus aventuras le mostraron la capacidad del momento poético, el poder transformador del humor y ese reconocimiento del otro que sólo se da al desechar el acre egoísmo que descompone toda relación humana. Cortázar imbrica su propia visión en un universo que responde íntimamente a los perseguidores. Apunto a una dialéctica de vida, una pulsación más isócrona de la búsqueda y el gusto, del conocimiento y el placer,
mejor ajustada a todo eso que tenemos tal al alcance de la mano que casi no lo vemos. El gran latido cósmico, el diástole y el sístole del día y de la noche, del flujo y el reflujo del océano. Por ello, era inevitable que esa lealtad al mundo de Pickwick se diera sobre la base de un personaje que, al igual que la maga, le había mostrado el camino de la luna y el encanto de ir de un lado a otro sin la menor finalidad razonable. ¿Y el camino sobre la Tierra? Para este, las finalidades sí son muy claras y razonables. Si en los primeros ensayos de Cortázar se puede constatar un evidente interés por la dimensión social, este está filtrado casi exclusivamente a través de la literatura. Es desde ella y de regreso hacia sus páginas que Cortázar formula los llamados a la acción y que plantea la participación activa de los escritores en la sociedad. Sus múltiples entrevistas, declaraciones e intervenciones en mesas redondas vuelven superflua toda mención adicional sobre lo que para él significó la Revolución cubana, su apoyo al socialismo, la necesaria respuesta a las dictaduras que asolaron al Cono Sur y su adhesión al triunfo sandinista hicieron que su actividad e intervenciones extraliterarias fueran cada vez más frecuentes. Sensible a la injerencia de la historia, Cortázar respondió a su legado. Sin propuestas mecánicas ni vuelcos repentinos hacia fáciles consignas, su obra respondió con el acostumbrado rigor literario a las instancias esperanzadas del continente y a la hora hecha años de la espada. Si bien se solidarizó con los procesos revolucionarios latinoamericanos cuando algunos sectores de la izquierda le exigieron que sus simpatías fueran trasladadas directamente al plano literario, Cortázar declaró rotundamente que su participación en tales procesos no involucraba en modo alguno la entrega de su obra a enunciados y proclamas que poco contribuirían a la historia. Es ineludible que el escritor sea testigo de su tiempo, como lo señalara en Acerca de la situación del intelectual latinoamericano, pero desde sus propias capacidades y funciones. Incapaz de acción política, concluye: no renuncio a mi solitaria vocación de cultura, a mi empecinada búsqueda ontológica, a los juegos de la imaginación en sus planos más vertiginosos. Y agrega: en lo más gratuito que pueda yo escribir, asomará siempre una voluntad de contacto con el presente histórico del hombre, una participación en su larga marcha hacia lo mejor de sí mismo como colectividad y humanidad. Se cierra cita. París, 1968. Allende y Pinochet en Chile. Videla y las madres de Plaza de Mayo en Argentina. La Revolución cubana y el triunfo sandinista en Nicaragua. La vertiginosa amenaza que se desplegaba en diversos frentes llevaron a Cortázar a incrementar cada vez más su acción política. Fiel al oficio de las letras y sin concesión alguna, logró que su obra fuera testimonio de su historia. Ser un escritor latinoamericano, afirma en Literatura e Identidad, 1982, supone, cuando se lo es honestamente, pensar y actuar en un contexto donde realidad geopolítica y ficción literaria mezclan cada vez más sus aguas para producir la complejidad cultural que define la identidad del continente. Retomando lo que ya adelantara en los años 40, Cortázar reitera que la práctica literaria, tanto en su etapa de producción como en el tiempo de la lectura, ya no puede ser un mero regocijo ni existir al margen de lo cotidiano. En realidad y literatura en América Latina,
1980, declaró que, sin caer en un burdo escamoteo didáctico, la gran literatura latinoamericana es hoy en día una manera directa de explorar lo que nos ocurre, interrogarnos sobre las causas por las cuales nos ocurre y muchas veces encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante. Eso escrito hace 40 años. Cuando nos sentimos frenados por circunstancias o factores negativos. Desde esta perspectiva, entonces, cuanto más literaria es la literatura, más histórica y más operante se vuelve. Cabe insistir en que Cortázar no sugiere la fórmula fácil de un paternalismo intelectual benevolente, sino esa confluencia nada fácil de los motivos que aislara en 1947 al rescatar del surrealismo y del existencialismo aquello que señalaría pautas culturales y humanas para la segunda mitad de este siglo. En los ensayos, apuntes, entrevistas y cartas que aparecen en esta selección se reflejan los intereses literarios y políticos de Cortázar. Sus múltiples actividades reflejan asimismo cómo la historia se ha ido filtrando por los intersticios de los muros y las páginas hasta ocupar el lugar central que siempre le ha pertenecido. Muertes, desapariciones, torturas, exilios aprovechados en cuanto a aprendizaje y alegrías por triunfos que no se deseaban efímeros, motivaron una mayor actividad periodística y una participación creciente en la vida política latinoamericana dentro y fuera de la región. Si bien muchas páginas escritas por la urgencia de coyunturas especiales o por solícitos pedidos de quienes combatían por un ideal compartido, no poseen la mesura que sí portan otros textos críticos, la inmediatez de lo cotidiano merece ser consignada como una de las dimensiones definitorias de Cortázar. Además, como se verifica en esta selección, aun las páginas que no fueron redactadas para perdurar más allá de una utilización inmediata, acarrean la carga y el conocimiento del pasado, la conciencia de haber recorrido un largo tramo desde la exacerbación de la búsqueda individual hasta el reconocimiento de figuras solidarias. Por ello, las líneas que elogian la locura de las Madres de Plaza de Mayo, Nuevo Elogio de la Locura 1981, como respuesta a la represión, tienen el doble peso de los recuerdos de otra locura, la de Artaud, y de la fe en el poder de las palabras, de ciertas palabras, para depurar a la historia de las consignas del poder y de la ignominia. Los ensayos de Cortázar son interpretaciones críticas de la literatura y de su historia. Son pruebas y tentativas, una invitación a dialogar y a tomar posición. Leerlos es entrar a sus túneles, asomarse por puentes y recorrer largos caminos. Es ser testigo y partícipe de encuentros y reencuentros con otros cronopios. Es oír las voces que desde los escombros del sur comienzan a restituir el reino de la palabra simple, depurada e inocente, que ya fuera enunciada en otras latitudes. Es recuperar la memoria, los itinerarios y obsesiones de Johnny Carter y Bruno, de Persio y Medrano, de La Maga, Oliveira y Talita, de Polanco y Calac, de Marcos. El discurso crítico de Cortázar ha sido un componente integral de toda su práctica literaria. Al igual que en el acceso a su ficción, también esta dimensión convoca al lector activo y responsable, aquel que para siempre definieron las propuestas de Rayuela a compartir su camino, a dibujarlo, a crear una versión más generosa del mundo americano.
En una de sus numerosas entrevistas, Cortázar dijo: «La literatura es algo que nace del encuentro de una voluntad del lenguaje con una voluntad de utilizar ese lenguaje para crear una nueva visión del mundo, para multiplicar un conocimiento, para descubrir. En realidad, un escritor es siempre un pequeño Cristóbal Colón, es decir, es alguien que sale a descubrir con sus carabelitas de palabras y bueno, el gran escritor descubre América, pero no todos son Colón». Los textos de esta selección se inscriben en esa voluntad de encuentro, en el deseo profundamente vital de tender un espléndido puente hacia la recreación de nuevos mundos. Frecuentarlos es participar del ansia de conocimiento y de cambio que define a la obra de Cortázar, obra fundacional en estas convulsionadas décadas americanas. Saúl Sosnovsky concluye este tercer prólogo a la obra de Cortázar, como siempre, con algo de ironía, con algo de sutileza y con algo de sorpresas por parte de varios y de varias de algunas de las cuestiones de Julio Cortázar. Entiendo que es bueno conocer lo que dicen otros de un autor cuando se refieren, en este caso, a su obra crítica y por supuesto a alguien que en el ámbito narrativo, literario, poético, ha propuesto formas y maneras de las cuales antes no se conocía y que realmente bien sabemos, o sabemos a ciencia cierta, que Rayuela de Julio Cortázar es uno de los libros más traducidos y más incorporados a la educación de todas y todos nosotros, tanto por el hecho de su propuesta literaria como también por sus maneras y formas de quien lo escribió. Como tal, aquí damos a entender, aquí damos a conocer libros y publicaciones y, como reitero y he dicho varias veces, esto no quiere decir que quien las lee, mi persona, esté en acuerdo o en desacuerdo con lo que aquí se lee. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por su tiempo, nos escuchamos.